Génesis capítulo 3 versículo 7. Lo leemos para nuestra edificación. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se cosieron delantales. Gloria a Dios. Con gozo puede tomar su lugar alabando al Señor. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. La última vez hablamos acerca de la paga del pecado. Cuando no se piensa al cometer un pecado en las consecuencias de ella en el momento. Hoy vamos a continuar la serie La paga del pecado, pero ahora el título es ¿cuánto se pierde? ¿Se imagina usted, hermano, cuánto se pierde por un pecado que se comete? En el momento el hombre no lo medita, no considera el efecto, las consecuencias, el alcance del pecado. ¿Han oído ustedes acerca de esta bomba, la bomba atómica de Hiroshima? ¿Han oído ustedes las consecuencias y el efecto mortal que causó? Yo quiero decirles que espiritualmente el pecado causa igual o aún peor en la vida del hombre. Porque después del pecado el hombre queda destruido, destrozado, alejado, separado de Dios. Pero a veces en el momento no se considera eso. Lo que se piensa es en el deleite del pecado. Pero en esta noche vamos a observar cuánto se pierde, mi hermano, cuánto alcance tiene el pecado en la destrucción, en la vida del hombre. Hemos tomado como referencia lo que sucedió en la vida de Adán y Eva después de pecar. Y en el versículo 7, después de que Adán y Eva comieron del árbol que Dios les había prohibido que no comieran, vean lo que sucedió. Primero, dice la palabra de Dios que le fueron abiertos los ojos, porque el árbol que habían comido era el árbol del bien y del mal. Y en el versículo 6 dice la palabra del Señor que Eva vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que también era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Recuerden que Satanás le dijo a Eva que serían como dioses, ¿verdad que sí? Pues esto lo hizo reflexionar a Eva, no para no pecar, sino para considerar que tal vez Dios estaba mintiéndoles. ¿Cómo es posible que el hombre esté más atento a lo que el diablo diga y no lo que Dios diga? ¿Cuántos hombres, mi hermano, le dicen a uno que cree en la palabra de Dios? Dice, ¿tú crees en esas cosas? Eso es pura mentira, puro cuento. Y aquel que no tiene principios, fundamentos, pues comienza a dudar, a pensar bien y a cuestionar la palabra de Dios. Mire, los hombres cuestionan la palabra de Dios. Pero ¿por qué no cuestionan un libro, por ejemplo? Pudiera ser el libro del famoso, el último ateo más famoso que existió en esta era en la que estamos. O por ejemplo la de Stephen Hawking. Él escribió muchos libros
Y este fue un ateo muy famoso que negó la existencia de Dios. Y él escribió muchos libros, negó la existencia de Dios. Pero cuánta gente sin cuestionar, ellos, al ver lo que decía el famoso ateo Stephen Hawking, decía, esa es verdad. Pero porque niegan la existencia de Dios. Pero, ¿qué dice la Biblia? Que lo que dice la Biblia lo cuestionan, dudan, dicen que es falso, es mentira. Pero lo que dice el diablo, eso sí es verdad para ellos. Ahora, después de que Satanás le dijo a Eva, Dios miente, lo que Él no quiere que ustedes lleguen a ser igual a Él, serán como dioses, le dijo. Y entonces eso comenzó a acabar dentro de sí lo que Dios le había dicho a Eva. Entonces vio que el árbol era agradable, codiciable para alcanzar sabiduría. Pero Dios les había dicho que el día que comieran, dice allá en Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Era una verdad absoluta. Esta es una verdad absoluta. En cuanto a pecar, Dios le estaba advirtiendo a Eva y a Adán que el día que comieran de ese árbol, dice, ciertamente morirás. Después de que Adán y Eva pecaron, el primer efecto que causó en la vida de ellos es que ellos murieron. Pero murieron ¿de qué manera? Ciertamente no murieron físicamente, pero murieron espiritualmente. Como por ejemplo, hay muchos hombres, los hombres que pecan, ellos están muertos espiritualmente. Pero que la sentencia ya está determinada. ¿Recuerdan ustedes lo que el Señor dijo allá en Juan 3:18? El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree en el unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo de Dios. Por ejemplo, cuando una persona es hallado culpable en su delito, esa persona es apresada. Van los policías, el juez emite una orden de captura, van los policías que son responsables de ejecutar la orden de captura, capturan al individuo, lo llevan a la cárcel. Pero, como dicen los jueces, los abogados, que aquella persona es inocente hasta que no sea declarado culpable. Por ejemplo, hay muchas personas que fueron autoridades de nuestro país, que ahora están encarcelados. Están ahí presos de libertad, pero aún no se ha dictaminado sentencia sobre ellos. Esto es lo que pasó con Eva y Adán. Después de que ellos pecaron, hizo efecto, se cumplió lo que Dios les dijo, que morirían. Pero fue una muerte espiritual, una separación. De la misma manera, mi hermano, por ejemplo, un hombre que peca, que cuando comete un pecado ya no viene a la iglesia.
Y no viene a la iglesia sin que nadie le diga que no venga. Es que es su propio pecado que lo aleja de Dios. Amén. Ahora murieron espiritualmente. Lo primero que sucedió. Ahora, si ellos no hubieran pecado, nunca hubieran muerto. Ahora, se cumple en cada persona lo que dice Hebreos 9:27. De la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de la muerte, el juicio, inevitablemente tendremos que morir. Y dice el escritor del libro de Eclesiastés que para esta guerra no hay armas para pelear. Llegó la muerte, no hay quien pueda oponerse a él. Amén. Pero luego observamos en el versículo 7 que después de pecar fueron abiertos los ojos de ellos. ¿Significa que tenían los ojos cerrados? Cuando dice que fueron abiertos los ojos, tomen en cuenta que el árbol que comieron fue del árbol del bien y del mal. Adán y Eva fueron creados en un estado de inocencia. Como cuando, ¿se acuerda usted? Cuando era pequeño, usted podía de repente salir desnudo a la calle y no tenía vergüenza. Pero salga desnudo ahora que está grande, no sale. Amén. Al pecar fueron abiertos los ojos de ellos, porque ellos llegaron a conocer el bien y el mal. Amén. Y después de pecar, ellos se vieron desnudos. Después de pecar, de comer del fruto del árbol que Dios había prohibido que no comieran. Mucha gente ha hecho esta pregunta. Bueno, si Dios sabía que iban a pecar, ¿por qué Dios dejó ese árbol ahí? ¿Por qué no lo sacó? Lo mismo pasa, mi hermano. ¿Acaso Dios no podía haber hecho que cada persona que es salva y acepta a Cristo, no podía Dios haberlo llevado a un planeta de santidad? ¿Traspasarlo a otro planeta? Pero ven que no. ¿Por qué Dios dejó ese árbol ahí? Para probar la obediencia de ellos. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Ellos entraron a la tierra prometida, pero dice que Dios no permitió que fueran exterminados todos. Los enemigos quedaron ahí. Muchos pueblos que habitaban la tierra de Canaán. ¿Pero por qué? Para probarlos. Si ellos no se contaminaban con las costumbres de ellos. ¿Y qué sucedió? Pasó lo mismo. Así que Dios dejó ese árbol en medio del huerto para probar la obediencia de ellos. Si ellos obedecían o no obedecían a lo que Dios había determinado. Habían muchos árboles que ellos pudieran comer, pero había un solo árbol, uno solo. Y dice mi hermano que lo pecaminoso es codiciable. ¿Será cierto? Que mientras es más pecaminoso, es más deleitable. Por eso dice que Eva miraba que ese árbol era bueno para comer, agradable a los ojos
y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Vean, Eva no estaba pensando en el efecto que produciría el pecado en sus vidas. Eva se imaginaba, si yo me como el fruto de ese árbol, ¿cómo será? ¿Cómo seremos? ¿Qué efecto hará nuestra vida? Ella estaba imaginándose lo que el diablo le decía y no lo que Dios le dijo, que morirían si comían del fruto de ese árbol. ¿Cómo sería llegar a ser como dioses? Y lo comieron. Pero al comer, vieron que estaban desnudos. ¿Ven el efecto terrible, mi hermano? Al verse desnudos, vean lo que dice la palabra de Dios. Allá en el Salmo 44, 15. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre. Ahora, el salmista reconoce que por su pecado el efecto era la vergüenza. Que todos lo tilden y le digan: ese adulteró, ese pecó, ese se emborrachó. ¿Cuánta gente nos dice, hermano? Mire, yo he escuchado de personas que dicen: oye, y ese muchacho va a su iglesia. Pues yo le digo: sí, pero es miembro. Porque hay una gran diferencia entre ser miembro y ser oyente de una iglesia. Yo no tengo ninguna vergüenza. Amén. Yo no tengo ningún problema que alguien me diga: el muchacho va a su iglesia. Yo le digo: sí, porque yo no puedo cerrarle las puertas a nadie. Pero entonces, como la gente quiere buscar un motivo para despotricar contra el evangelio, dice: pero es miembro de la iglesia. No, ese va nada más solo como, es un oyente nada más. Porque una cosa es ser discípulo y otra cosa es ser un simpatizante. Amén, hermanos. El discípulo del Señor sigue los pasos de Cristo. Pero el simpatizante, ese viene a la iglesia y vive como un pecador. Amén. Es como esas mujeres que vienen a la iglesia, vienen de largo, pero luego allá en la calle se visten de extravagante y sin vergüenza. Amén. Pero vean qué pasó, mi hermano. Ahora después, vean lo que se pierde: la honestidad, la integridad. Amén. El testimonio que tanto cuesta ganarlo, mi hermano, si uno peca, en un momento se acaba. Mira, hay muchos ingenuos, insensatos, que no saben pensar, hermano. Amén. Gloria a Dios. Que no piensan en su testimonio, en su integridad. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesucristo dijo? Si la sal se echa a perder, ya no sirve. Y si ya no sirve, se vuelve insípida. Solo sirve para ser pisoteado por los hombres. Cuando se pierde el testimonio, Adán y Eva, después de pecar, se vieron desnudos. Eso habla de vergüenza, hermano. Y ahora el salmista dice: mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre. Que lo miren, digan, que todos los días digan: ¿y eso que dice que va a la iglesia? Lo vieron. Mire,
es perder la vergüenza, verse desnudo después, cuando de repente lo vean, mi hermano, con una cerveza o borracho. Y yo quiero decirles que hay muchos cristianos así, bastantes. Amén. Pero ahora vean lo que sucedió también. Después de que ellos se vieron desnudos, entonces comenzaron a querer de taparse su desnudez. Muchos que no solamente pecan, que no tienen temor de Dios, ¿saben qué es lo que hacen, mi hermano? Comienzan a tratar de esconder su pecado. Amén. Ay, que cállate tú, que si alguien te pregunta, diles que no y nada. Mi hermano, no solamente cometen el pecado, sino lo están escondiendo. Y el que de repente lo dices tú, se lo dices tú al pastor o se lo digo yo. No, si lo dices tú, ya vas a, y los amenazan. Eso es tratar de esconder el pecado, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Y comenzaron a taparse. Pero ¿sabe qué se taparon? En nuestro lenguaje normal, común, lo que se pusieron fue un taparrabo nada más. Porque solo se cubrieron las partes íntimas con hojas de higuera, haciéndose delantales. Pero aún estaban desnudos delante de Dios. Amén. Por eso es que no es correcto que usted como cristiano y cristiana ande casi desnudo en la calle. ¿Qué dice la Biblia? Yo me apego a lo que dice la palabra de Dios. Con pudor y vergüenza. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo demás se lo dejo a aquellos que quieren contender. Pero yo entiendo lo que dice pudor y vergüenza. Amén. Y lo demás se lo dejo a los que contienden. Amén. Pero no se puede andar tampoco desnudo en la calle, mi hermano. Amén. Ellos, mire, el hombre se viste como quiere, pero delante de Dios, Dios lo mira que está desnudo. Porque Adán y Eva después de que pecaron, al verse desnudos y sintieron vergüenza, pues se pusieron taparrabos, creyendo que eso ya era suficiente. Pero mi hermano, la palabra de Dios dice allá en Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Se dan cuenta que aunque se pusieron taparrabos con hojas de higuera, estaban desnudos todavía, mi hermano? Aunque ellos pensaban que ya se habían cubierto el cuerpo o su desnudez o su vergüenza. Amén. Pero Dios, al verlos desnudos, pues Él viene y les hizo túnicas de pieles. Vamos más allá porque ya vamos a finalizar, gloria a Dios. El versículo 8, lo siguiente, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto y al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Ven ahí el rompimiento de la comunión, hermano? Es que después de que un hombre peca, siente culpabilidad, sabe que ha pecado,
le he fallado a Dios. Muchas veces los que pecan, ellos solitos, mi hermano, solitos se van, desaparecen. ¿Por qué? Porque saben que han pecado. Ahora, Adán y Eva sabían el tiempo de la visitación de Dios todos los días en el huerto donde ellos se encontraban. Pero después de que ellos pecaron ese día, entonces de repente oyeron la voz de Dios. Adán. Inmediatamente al escuchar eso y al darse cuenta en la condición que estaban, que ya habían pecado, porque hay una conciencia. La conciencia acusa al hombre. Y entonces al ver eso oyeron, ellos sabían lo que habían pecado. ¿Por qué, mi hermano? Porque antes de pecar, cuando Dios llamaba a Adán y a Eva, en vez de huir, ellos corrían al encuentro con Dios. Como cuando Dios comenzó a hablar, a llamar a Samuel. Amén. Cuando aún era joven, y Dios le llamó, le dijo: Samuel. Pero como él no conocía el lenguaje de Dios, pues corrió a Elí pensando que Elí le había llamado. Pero después de que Samuel ya sabía que era Dios quien le llamaba, entonces le volvió a decir: Samuel. Ahora sí, Samuel dijo: heme aquí, Señor, que tu siervo escucha. Ven que Samuel no corrió. Pero ahora Dios le llama a Adán. Le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Dios llamó a Adán. Y al oír la voz de Dios, él corrió. Ven, hermano, lo que sucede cuando el hombre peca. Su mismo pecado lo acusa. Su mismo pecado lo condena. Es por el pecado que ha cometido que lo hace alejarse de Dios. Amén. Y cuando Dios les llamó, mi hermano, entonces al oír la voz de Dios, ellos comenzaron a esconderse, a huir de la presencia de Dios. Amén. Ahora que Dios le dice: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo, hermano? Cuando, ¿se acuerdan? ¿Saben ustedes cuando los hijos suyos de repente cometen una travesura, destrozan algo, que rompen su celular? Y sabe que rompió su celular. Pues ese niño al ver: Santiago, ¿dónde está mi celular? Y el niño, en vez de que se lo lleve, corre a esconderse. ¿Por qué? Porque sabe lo que ha hecho. Adán y Eva eran conscientes de lo que hicieron. Y en el mensaje pasado hablamos de que el hombre no considera, no piensa en las consecuencias antes de pecar. Ahora ellos pierden la comunión con Dios, mi hermano. Esa comunión es la que quisiera uno con Dios. ¿Verdad que cuesta subir al monte, mi hermano? Y en una ocasión Dios le dijo a Moisés: sube al monte, pero sube tú nada más. Y en las faldas del monte Dios le puso límites y le dijo: de aquí no pasa el pueblo. Si pasan los límites, van a morir. Y un día, mi hermano, dice que allá en lo alto del monte se oían truenos y relámpagos y centellas. Y como el pueblo había pecado no una sino muchas veces contra Dios, ¿sabe qué le dijeron a Moisés? Moisés, mejor intercede por nosotros, sé tú el intermediario entre nosotros y Dios.
porque tenemos miedo de acercarnos cerca de Dios, ante la presencia de Dios. Amén. Pero antes de pecar había una gran comunión. Esa unidad que había entre ellos, mi hermano, entre Adán y Eva y Dios. Ahora mire, cuesta en estos tiempos entrar, aunque no es imposible. Cuesta subir al monte, es decir, cuando uno habla al monte, ir a la presencia de Dios. Tanta distracción. Te quiero orar en la casa y allá están los niños haciendo travesuras. Que se levanta, se para, se arrodilla, se para. Que uno quisiera estar en la presencia de Dios sin ninguna interrupción. De repente está orando y le entra una llamada. Ya le roba la bendición, le roba la comunión con Dios. Amén. Y peor si es un chisme, se olvida de orar. Amén. ¿O no le pasa eso? Está orando y que suene ese teléfono, no importa quién se haya muerto. No, suena el teléfono, mi hermano, y como si Dios le hubiera llamado. Amén. Corren al teléfono como Samuel a contestarle a Dios. Qué bueno si fuera así. Pero ahora Dios llama al hombre y dice: ¿dónde estás tú? Dios no sabía dónde estaba Adán. Dios tiene que demostrarle al hombre su pecado, declararle su condición. Como dijo el salmista en el Salmo 19:11: ¿quién entenderá sus propios pecados? El salmista dice: líbrame de los que me son ocultos. Dios le tiene que descubrir, presentarle su pecado al hombre. Ahora Dios le dice: ¿dónde estás tú? Y dice la Biblia, mi hermano, gloria a Dios, Adán dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Alguien podrá esconderse delante de Dios? ¿Podrá el hombre esconderse delante de Dios después de que ha pecado? Nadie se puede esconder delante de Dios. Tomen en cuenta, antes de pecar, el hombre está como en la misma presencia de Dios. Es decir, que aunque el hombre haga su pecado en lo secreto, en las tinieblas, en lo privado, en lo más íntimo, aún donde lo esté haciendo su pecado, está haciéndolo en la misma presencia de Dios, hermano, delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Adán fue a esconderse, imaginemos detrás de un árbol. Cuando Adán se fue a esconder, es como si Dios le hubiera dicho: ¿dónde estás tú viéndolo? ¿Dónde estaba escondido Adán? ¿Quién se podrá esconder delante de Dios, hermano? Nadie. Y tomando en cuenta esto, mi hermano, es para que nosotros no pequemos. Porque cuando el hombre peca en la misma presencia de Dios, hermano. Amén. Está fornicando, ahí está Dios viéndolo. Está pecando, ahí está. Está fumándose un cigarrito, ahí está Dios. Pues claro, no oliendo el humo del cigarro, pero ya está Dios viéndolo. ¿Cómo se deleita fumando su cigarrito? Está tomándose una cerveza, ahí está Dios viéndolo. Amén. Mire, hay hombres que se esconden de los hombres y no de Dios. Si cuando el hombre llegue a saber que nadie se puede esconder delante de Dios, que no se puede esconder uno delante de Dios, hermano, entonces tendrá miedo a Dios y no a los hombres. Aquí hay hombres que se andan escondiendo del otro, que no me mire, ojalá que no haya ningún chismoso por aquí. ¿No? Me gusta un dicho que dice:
Si lo sabe Dios, y si lo sabe Dios, hermano, que es con el que debería de tener miedo. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero. Amén. Si lo sabe Dios, que es con quien debería de tener uno miedo. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero, hermano. ¿Para qué estar escondiendo allá? Uno se torna ingenuo como Adán, escondiéndose. Que no me mire Dios, que no lo mire su hermano, pero que Dios lo está viendo. Aún dicen las tinieblas, es como si fuera a plena luz del día, en la oscuridad. Amén. Ya vamos a finalizar. ¿Cuántas veces ya hemos dicho vamos a finalizar? Ya dos. La tercera es la última, dice el dicho. Gloria a Dios. Amén. Así que queda uno más. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Si finalizamos hoy, son las 8:30, hermano. Miren su teléfono. Si finalizamos hoy, mi hermano, eso es algo penoso. Gloria a Dios. Amén. Luego dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios dijo a la mujer. Entonces el versículo 11 dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Vean la pregunta de Dios. ¿Cómo sabes que estabas desnudo? Un día antes, cuando llegó Dios a visitarlos, ellos no sabían, o desde que Dios los creó, no sabían que estaban desnudos. Ahora, mi hermano, hasta ya casi ya cuando están saliendo del vientre de la madre, los niños ya saben el bien y el mal. Ya saben hacer cosas malas. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Luego dice la palabra de Dios: ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Dios no se había dado cuenta que ya habían comido del árbol. Esta era una pregunta de Dios, hermano. Y esta pregunta, no que Dios no sabía que ya había comido del árbol, no que Dios no sabía que estaba desnudo, sino era para rendir cuentas el hombre con Dios. Que el hombre debía de contestar a Dios y responsabilizarse y reconocer el pecado que había cometido. Ahora, el versículo 12 dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste. Vean, que desde que el hombre pecó, nunca es capaz de aceptar su pecado, de responsabilizarse que ha pecado, de asumir su responsabilidad. Si yo pequé, no, siempre buscan excusas y dicen que desde que se inventaron las excusas, nadie queda mal. ¿Va que sí, mi hermano? ¿Y por qué no viene el culto? Lo que pasa que me agarró la tarde. ¿Y por qué no viene usted al culto temprano? Y ahí sí, mire, si yo le preguntara a ustedes, ¿ya tienen su excusa ahí en la punta de la lengua? Por eso dicen que desde que se inventaron las excusas, nadie queda mal. Siempre sale uno en caballo blanco, mi hermano. Amén. Lo mismo hizo Adán. No es por gusto que es nuestro padre, como dicen nuestro primer padre Abraham, pero también su padre también terrenal también le enseñó a mentir. ¿Se acuerda cuando llegó el cobrador? Llegó, pero usted ya tenía bien adiestrado al nene. O sea, si llega el cobrador de la bajía, dile que no estoy. Ustedes pensaban que estaban enseñando cosas buenas al niño. Y llegaba el pobre cobrador cansado y dice: buenas, ¿está su mamá, su papá? Dice que no está. Imagínense, mi hermano,
Caía en la mentira usted y el niño también, que estaban mintiendo. Ahora Eva viene, Adán, y dice: ¿qué hiciste, Adán? Comiste del árbol que te prohíbe no comieras. Ahora Adán dice: esa mujer tiene la culpa. Si tú no me hubieras quitado una costilla aquí, si tú no hubieras hecho a esa mujer, yo nunca hubiera pecado. ¿Se dan cuenta, mi hermano? No asumir las responsabilidades. De la misma manera el hombre ahora hasta hoy no reconoce su pecado, no viene a Dios porque siempre tiene una excusa. ¿Qué dicen muchos? Que es una excusa que presentan delante de Dios. ¿Por qué usted no quiere ser cristiano? No, lo que pasa es que ahí solo van falsos, hipócritas. Han oído mucha gente que pone como excusa que no va a la iglesia porque ahí van muchos hipócritas, que ahí van muchos falsos, mentiras. ¿Acaso no hay miles de falsos y de hipócritas en el mundo? Hay 50,000 o millones y millones de hipócritas. ¿Por qué no se sale del mundo y se viene a Cristo? Es porque es pura excusa, hermano. Excusas. Y la gente se va a perder un día por las excusas, por escudarse detrás de otro. Y ese otro, bueno, y ese hipócrita se va al infierno. Y por culpa de ese hipócrita, usted no buscó a Dios. ¿Dónde se van a encontrar los dos? En el infierno. El hipócrita y el otro hipócrita, que por culpa del hipócrita no fue a la iglesia. Y los dos en el infierno, los dos hipócritas en el mismo lugar. ¿Qué van a hacer ahí? Se van a matar en el infierno. Se van a despedazar, pero no van a morir. Viéndose en la cara el hipócrita con el otro hipócrita una eternidad. Pero son excusas. Pero después, ¿qué le dijo Adán? ¿Qué le dijo Dios a Eva? Luego, mi hermano, entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y comí. ¿Ven? No digo: ay, mi debilidad. Amén. ¿Y por qué? ¿Por qué pecaste? Es la debilidad. Usted sabe, pastor, es la carne. Uno de carne y hueso. ¿Por qué pecó usted? Uno es débil, pastor. Por mucho que luché, que oré, pero fue más fuerte el deseo que el temor a Dios. Es que me incitó, me obligó, pastor. Y yo caí como pez en su red. Hasta se vuelven filósofos, hermanos, hasta pilotos, hasta poetas se vuelven. Amén. Ahora dice Eva: la serpiente. No hubiera dicho: sí, perdóname, yo pequé, yo fallé, yo atendí más a la voz del diablo que a tu voz. Yo soy el culpable, yo soy la culpable. No, la serpiente. Adán se lavó las manos como Pilato. Esa mujer tiene la culpa. Ahora viene Dios y dice: ¿qué has hecho a la mujer? No, es la serpiente. Ahora imagínese, mi hermano, si Dios le hubiera preguntado a la serpiente. ¿Se imagina usted qué hubiera dicho la serpiente? Sí, acúsame a mí, castígame. Si hay otro castigo más que puedas hacer contra mí. Yo pequé. Y yo pequé para que estos cayeran también de la gracia. No. Si Dios le hubiera preguntado al diablo, mi hermano, que por qué había hecho pecar a Adán y Eva, ¿se imaginan ustedes qué hubiera dicho? Si no me hubieras echado del cielo, no estuviera haciendo travesuras aquí en la tierra. Hubiera tenido su excusa también. Amén. Vamos a finalizar. Hoy sí. Si no finalizamos, ustedes me van a decir: ese también tiene excusas.
Gloria a Dios. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. El versículo 16, ¿cuánto se pierde? Dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandó diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente, de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Perdieron la integridad, murieron espiritualmente, perdieron la comunión con Dios, se volvieron mentirosos. Pero también, mi hermano, perdieron la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es el favor de Dios. Perdieron el favor de Dios. ¿Por qué? Porque recibieron la justa retribución de sus hechos. Y como pago, recibieron la maldición. Fueron maldecidos por Dios. Y aún la tierra fue alcanzada por el pecado de Adán. La misma tierra fue maldita por Dios. Pero la palabra de Dios dice en uno de los salmos, mi hermano, que la tierra se está volviendo estéril por causa del pecado en la tierra. Póngase de pie, gloria a Dios. Por eso, mi hermano, es que antes de pecar debemos de analizar primero. Qué fácil es pecar, ir a emborracharse, ir a drogarse, ir a fumar. Es lo más fácil que hacen los hombres. Aun cuando los amigos te inviten a emborracharte, a pecar, no consientas. Mantente firme, porque no sabes, no te imaginas de las consecuencias que trae tu vida. Adán y Eva nunca se imaginaron de la magnitud de las consecuencias del pecado en la vida de ellos. Nunca se imaginaron cuánto perderían. Si no hubieran pecado, nunca hubieran muerto. Por eso Dios le dijo a Adán, dijo Dios, que mejor sacaría al hombre del huerto, porque no sea que extienda su mano y coma también del fruto del árbol de la vida. Ellos fueron sacados del huerto, mi hermano. También lo que perdieron. Levante sus manos al cielo y ore un momento, medite un momento. Tal vez estás caminando y dando pasos en falso. Tal vez estás abriendo tu corazón a algún pecado que estás echando en tu vida. Piensa, mi hermano, piensa. Imagínate un momento, si tú accedieras al pecado, piensa un momento, ¿cuánto perderías?
¿Cuánto pierden los hombres cuando caen al pecado? Pero dale gracias a Dios hoy si tú estás de pie. Y aunque han habido pruebas, tentaciones, aunque el diablo ha llegado a ti con ofertas irresistibles, recuerda, mi hermano, que si tú te guardas para Dios, la recompensa que Dios te dará será sobremanera grande. Que Dios te diga: bien y buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te daré también. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mantente firme, mi hermano. Sé fiel hasta la muerte. Vale la pena serle fiel a Dios. Mantente firme, lucha. Muchos que pecaron no sabían cuánto perderían. Muchos ahora que están viviendo las consecuencias de su pecado van contando una por una, dándose cuenta cuánto perdieron. Señor, muchas gracias por tu palabra en esta preciosa noche. Gracias. Le damos alabanza, adoración, exaltación, honra y gloria por los siglos de los siglos, por la eternidad, por siempre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios.